Bienvenidos a nuestro podcast Abre Mentes. Hoy exploraremos el tema de la desinformación en las redes sociales y su impacto en la democracia. De modo que abordaremos el tema desde diferentes ángulos, examinando su importancia, impacto, consecuencias y cómo podemos combatirla. Nos presentamos, somos un grupo de estudiantes universitarios de Perú y México. Hola, mi nombre es Jimena Hola, Orel. yo soy Iris Infantas. Yo soy Gabriela Farías. Yo soy Saído Almeida. Hola, yo soy Diego Paredes. Mi nombre es Luis Huesca. Y yo soy Sofía Mary Terán y pues bueno, comencemos. La desinformación en redes sociales está muy presente en América Latina y países como Perú y México no son ajenos a este problema. Si bien los medios de comunicación como las redes sociales llevan información y mantienen actualizadas a muchas personas, también se ha dado pase a que noticias y posts sin sustento académico o que promueven la radicalización de las ideologías políticas se hagan virales. La situación es mucho más grave de lo que se piensa, pues al acceder las personas a información sesgada, su opinión individual también será manipulada. Ello implica que se mantengan los prejuicios sociales y que se tome postura con ánimo de juzgar otras opiniones. Como consecuencia, se genera la polarización política y el derecho de la libre expresión se ve amenazado. Sí, tal cual. En la era digital en la que vivimos, las redes sociales tienen este papel fundamental en nuestra sociedad. Nos permiten mantenernos informados en tiempo real y facilitan la difusión de información de manera rápida y accesible. Pero Sofía, tal como tú señalas, es importante tener en cuenta que también plantea desafíos en cuanto a veracidad y desinformación. Por ejemplo, en Perú, el 84% de usuarios consumen noticias en línea y el 73% lo hace únicamente desde redes sociales. Creo que esto nos indica que es necesario que los usuarios sean críticos y estén dispuestos a verificar la información antes de compartirla. Por eso, hablar de esta importancia en un contexto universitario debe radicar en una formación de estudiantes críticos que no solo puedan cuestionar la información y veracidad, sino que también deben ser conscientes en la forma en la que desinformación puede distorsionar el debate público y generar discursos sesgados. Así pues, nuestra agencia como estudiantes universitarios recae en un compromiso de promover una participación ciudadana informada. Así es, Grecia. Y para presentar el problema, tenemos que saber que la desinformación en las redes sociales puede ser utilizada como una herramienta para manipular y moldear la opinión pública, especialmente con noticias falsas, que también las conocemos como fake news, que se hacen pasar por noticias verídicas. Según he leído en Machiavelli, las fake news son materialidades discursivas que retoman, enaltecen y reverberan creencias negativas con intencionalidades políticas. Por ello, creo que todas las noticias falsas son producidas con la finalidad de atacar o favorecer políticamente a ciertos actores políticos durante coyunturas determinadas. Totalmente de acuerdo contigo, Gabriela. Además, las fake news incentivan la creación de posverdades y utilizan el sentimiento o experiencias en lugar de hechos concretos. No importa lo que sucedió, sino lo que se cree que ha sucedido. Exacto. Y para lograr su cometido, las noticias falsas presentan dos tipos de categorías. Por un lado, hay noticias que son completamente falsas, que son diseñadas únicamente para manipular la opinión del resto, con un propósito en específico. Y por otro lado, hay noticias que pueden tener algo de verdad, pero son inexactas a propósito. Los hechos no han sido comprobados, no tienen evidencia verídica, o se han exagerado para demostrar algo en particular. Un propósito específico puede ser en el ámbito político, ¿no? Esta desinformación por medio de noticias falsas puede conllevar a ser utilizada ya sea en resultados electorales, difundiendo noticias falsas sobre candidatos, partidos políticos o discusiones entre opositores, ya sea a favor o en contra. Claro, y también algunos objetivos políticos de esta desinformación los encontré al leer a Céspedes, que en primer lugar, la noticia, como una noticia satírica, tiene objetivo generar burla acerca de una situación o algún personaje político, y que al mismo tiempo pretende desinformar a los ciudadanos. Estas pueden ser corroboradas fácilmente, y en medios de comunicación formales, como en noticieros o con evidencia académica. En segundo lugar, están los comentarios en las redes sociales hacia entes públicos y reconocidos, y estas pueden dar una opinión desinformada e inducir al error a los demás ciudadanos. Por último, la propaganda esparce información engañosa para manipular según intereses particulares de algún partido político. Todas estas burlas, comentarios y propagandas dan paso a la desinformación.
ya que esta propaganda política es hecha con absoluta premeditación y conocimiento de la falsedad, con el fin principal de beneficiarse a partir de este tipo de manipulación. Según Céspedes, esta es la noticia falsa por experiencia. Es más, la desinformación se da cada vez más fácil debido a las redes sociales y los más de 4.000 millones de usuarios en redes sociales en todo el mundo. Según la guía We Are Social, los usuarios declaran pasar más de aproximadamente unas 3 horas diarias en las redes. Vemos entonces que las redes sociales tienen una influencia masiva en la opinión pública, ¿verdad? Sí, así es. Y esta influencia puede llegar a ser negativa porque se desconoce quién nos habla a través de las redes. No se es capaz de diferenciar las noticias falsas por medio de intuición o adivinación, como se hacía en medios de comunicación tradicionales, como en los periódicos. Así es, Jimena. Además, esto es muy peligroso, ya que ahora el conocimiento ya no está reservado para el experto o el especialista, sino que se encuentra en disponibilidad para todo el mundo. Ahora, un paciente puede ir al médico y cuando un alumno corrija al profesor, tendrá la justificación de que lo han visto en internet y por lo tanto lo que han leído es verdadero. Sí, de hecho, para aumentarle justo a este peligro, las redes han puesto al alcance de todos la difusión de noticias y contenido, lo que ha ayudado a democratizar mucho este proceso, ya que tú como individuo, o sea, no puedes encontrar todo tipo de información, sino que tú incluso puedes compartir esta información, o sea, incluso hasta tu opinión en los temas más polémicos. Esto permite a los usuarios, sí, Exacto. tener una voz de alcance masiva, pero no tienen la facilidad de ser censuradas. Ese es un buen punto, Luis. Pero esta libertad en redes sociales puede desencadenar discursos de odio basados en noticias que no son verídicas, ¿cierto? Sí, lamentablemente tienes toda la razón. Esa es la libertad que da paso a la facilidad, pues, de generar discursos de odio. Sin embargo, estos normalmente siempre buscan ser controlados por medios de programas de detección de contenido de odio y se fomenta el apoyo por parte de la comunidad, que haga uso de estas redes principalmente animando a los usuarios a reportar este contenido inapropiado. Pues claro que esto presenta retos, ya que existe una línea pues muy delgada entre la protección contra el discurso de odio y la censura de ideas y privación del libre discurso. Y la desinformación causada por las noticias falsas en las redes sociales, ¿cómo se manifiesta en la sociedad? La difusión de desinformación puede profundizar las divisiones existentes en la sociedad y aumentar su polarización, pues esta puede sesgar las ideas de las personas y llevar a respuestas extremas, siendo así que imposibilita un diálogo constructivo y la búsqueda de soluciones. Además, los efectos de la desinformación se pueden expresar en la desconfianza de la población en los medios de comunicación, los líderes e incluso en las instituciones democráticas. Sí, efectivamente. En Perú, por ejemplo, un ejemplo de la desinformación en las redes sociales ocurrió durante el proceso electoral del 2021, cuando los entonces candidatos a la presidencia eran Pedro Castillo y Keiko Fujimori. La ola de desinformación y los posts de redes sociales hicieron que la opinión pública se radicalizara. Ello afectó a ejercer la ciudadanía democrática, pues había la probabilidad de que todo aquel que opine se someta a prejuicios sociales, juzgue o sea juzgado. Y es que muchos de los comentarios caían en intolerancia, discriminación e incluso racismo. Pues justo, de hecho, nosotros en México tenemos un problema similar, bueno, pues también con lo suyo en cuanto a la información, o más bien sería pues, desinformación, porque por muchos años en México la corrupción avanzó tanto por pues falta de transparencia de parte del gobierno que en los últimos años el gobierno mismo pues ha tomado acción en combatir pues esta problemática de corrupción y ha tratado de pues ser un poco más transparente o bueno, mucho más transparente, pero de todos modos la corrupción ha encontrado pues, la manera de quedarse en los espacios políticos mexicanos y de hecho es nuestro presidente actual, Andrés Manuel López Obrador, que ha declarado pues su inconformidad con el problema en general de la falta de transparencia desde mucho antes de ser presidente, pero la realidad es que este problema en México solo pues, ha continuado. Los familiares del presidente se han hecho de cantidades millonarias de dinero en los últimos años y las decisiones políticas que ha tomado invaden esferas de gobierno, no tiene él realmente poder.
para decidir. Además, si este presidente tanto se queja de la desinformación en las redes sociales, en plena época de la pandemia, cuando acabábamos de empezar a encerrarnos todos, él sigue invitando a la gente a que saliera a comer a los restaurantes para que, o sea, pues se siguiera desarrollando la economía, porque según esto, él sabía cuándo sí y cuándo no, entre comillas, porque esto fue tal cual lo que él dijo, como si él fuese un médico. Ok, creo que tomando todo esto en cuenta, es necesario también hablar de soluciones a esta problemática. Es necesario implantar medidas que contrarresten esta desinformación. Y considero, ya sea en el contexto mexicano o peruano, es primordial desde el sector educación promover una ciudadanía informada. Un primer punto puede ser el de fomentar el pensamiento crítico en los estudiantes, de modo que puedan analizar y cuestionar toda la información que ellos reciben, ¿no? Esto implica que promuevan capacidades de cuestionamiento, consideren diferentes perspectivas, verifiquen la veracidad de todo lo que leen y así puedan fortalecer su capacidad de discernir entre ya sea información confiable o desinformación. Así considero que la educación desempeña ese papel clave en la formación de ciudadanos conscientes. Para contribuir a lo que estabas diciendo, Grecia, yo creo que también es necesario inculcar, a los estudiantes y ciudadanos a una agencia más bien limitada, porque esta nos da una oportunidad de tener una capacidad de decisión para formular opiniones políticas. Pero como leí en Céspedes, es ciertamente imposible construir un discurso crítico sobre la realidad o un problema público en su totalidad, ya que siempre habrá limitaciones materiales en las cuales nosotros como estudiantes no podamos observar o controlar respecto a la información que recibimos. Por ello también me parece súper importante que los estudiantes con una participación ciudadana digital en noticias políticas puedan tener previamente un pensamiento crítico, como mencionaste, para lograr analizar estas noticias, sin creencias previas que nos condicionen a creer en noticias falsas. Por último, me gustaría añadir que me llamó mucho la atención una frase que Blanco concluyó en su artículo, que dice que sin información verdadera no se es posible la libertad y sin libertad no es posible la democracia. Creo que esto abarca lo que hemos estado hablando ahora y por todo ello, creo que también las evidencias son la base para una democracia sólida y consistente, así como ciudadanos con un pensamiento crítico. No, pues wow, Gabriela, qué gran frase, con esta, no sé si les parece, ya podemos cerrar, y pues queremos concluir aquí que queremos compartirles lo relevante que es este tema de la desinformación en las redes sociales y en general en nuestra sociedad, pues es altísima, pues siento que el escenario político actual así lo amerita. La realidad de la política aquí en Latinoamérica pues es cada vez más oscura y desesperanzadora para la ciudadanía y cada vez son más los políticos que nos engañan con sus promesas vacías de prosperidad y desarrollo económico y social, y cada vez son más los políticos malintencionados, enfermos de poder y dinero, que harán pues lo que sea por obtener ambas cosas. Oh, Sofía, ¿y realmente no habrá alguna esperanza para salir de esta situación? Igual estuvo un poco fuerte mi comentario, ¿verdad? Pero pues no, tal cual, yo creo que aunque sea difícil, sí hay esperanza. El detalle más bien es que pues queda en nosotros, en las manos de los ciudadanos comunes y corrientes y aquellos que pues buscamos mejorar nuestra sociedad, y deberíamos también entonces buscar ser más conscientes de lo que vemos, de lo que leemos, de lo que escuchamos. Debemos ser críticos del contenido que consumimos y debemos analizar lo que vemos y cuestionarnos pues, si lo que nos están diciendo es real en primer lugar, si es algo bueno, si es algo productivo. Cuestionar, pues es aquí a lo que nosotros aquí en Abrementes los queremos invitar con cada episodio de este podcast, porque queremos así hacerles este llamado de que investiguen, lean, reflexionen, analicen, critiquen lo que ven, lo que consumen en las redes sociales, pues que no nos quedemos con la primera pieza de información que nos den, ¿verdad? Y pues bueno, muchísimas gracias por escucharnos, en nuestro pues más reciente episodio. Eso fue todo de parte de nosotros aquí en Abrementes por el día de hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encontramos en Insta como @abrementes y en TikTok nos encuentran como @abre-mentes. Hasta la próxima y no se les olvide abrir sus mentes a lo que no es tan evidente. Adiós.